estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con Juan Martín Jansson, director de Conosur Investments. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Además, no se olviden de seguirnos en la página oficial de Bloomberg Línea en YouTube. 1. Ayer tuvimos a Milei, Caputo y Berning participando del Congreso de IAF. Milei, por su parte, dio un discurso con enfoque académico, dando sustento al push de dolarización endógena que se viene. Caputo advirtió que muchos países desarrollados vienen aplicando políticas que históricamente causaron crisis en mercados emergentes. ¿Habrá sido una referencia al gigantesco déficit fiscal y el temor por la deuda de los Estados Unidos? Según el ministro de Economía, estas naciones no enfrentan las mismas consecuencias que la Argentina, esto gracias a su credibilidad acumulada, ventaja que nosotros no tenemos al ser el país más defolteador de la historia. Pero en fin, el ministro advirtió que el mercado no suele dar aviso y que el shock externo podría venir por ese lado. Ante ese riesgo, la única protección es mantener un orden macroeconómico lo más ortodoxo posible. Por otro lado, se mostró optimista respecto de la inflación, afirmando que en 12 meses convergería a niveles internacionales, posiblemente antes de lo previsto. Y sobre el riesgo país, explicó que sigue elevado por el historial económico argentino y por el temor al retorno del kirchnerismo, a pesar de que las condiciones actuales hacen al país muy atractivo para los inversores. En ese sentido, resaltó la importancia del apoyo ciudadano para consolidar el rumbo económico actual. Y por último, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, dijo que la caída del riesgo país argentino es una cuestión de tiempo, lo que obviamente abrirá oportunidades al Tesoro para refinanciar sus pasivos externos. Sin embargo, para Berning, gracias al superávit fiscal y la recomposición de las reservas del Banco Central, Argentina puede evaluar sus opciones sin urgencias. En ese sentido, resaltó que las reservas líquidas se van a seguir reforzando en 2025 vía fondos del FMI y un nuevo acuerdo repo con bancos. Así, en las palabras de Berning, el 2025 será recordado como un año trascendental en materia de avances económicos. Volvemos entonces al concepto que venimos marcando en los últimos días, y es que el gobierno no va a comprar reservas entre las bandas, al menos por ahora. Veremos cómo sigue esa película post-elecciones. 2. El gobierno de Milei va a eliminar completamente los aranceles a la importación de celulares. Así lo anunció ayer Manuel Adorni, aclarando que la medida se dará en 2 etapas, primero del 16% actual al 8% con efecto inmediato tras la publicación del decreto esta semana. La segunda etapa será el 0% y aplicará desde el 15 de enero de 2026. Adorni dijo también que reducirán impuestos internos a celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5%, mientras que para los dispositivos producidos en Tierra del Fuego la reducción será del 9,5 al 0%. Estamos ante la primera gran medida que impacta directamente sobre el régimen proteccionista de Tierra del Fuego, donde operan empresas como Mirgor, controlada por Nicolás Caputo, y Newsan, del empresario Rubén Chernyakhovsky. Con estas modificaciones, el gobierno estima que los precios de electrónicos importados bajarán al menos un 30%, equiparándose así con el resto de Latinoamérica. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, expresó su profunda preocupación por el anuncio, calificándolo como un golpe muy duro para la industria provincial. El gobernador argumentó además que esta medida respondería al acuerdo con el FMI, que había cuestionado al régimen de exenciones impositivas para la industria fueguina, mientras que dijo que los aranceles implicaban una fuente de empleo y soberanía. Por su parte, Luis Gali, presidente y CEO de Newsan, mostró una postura más matizada en el Congreso del IAF. Al participar de un panel en el evento, dijo que la baja de impuestos internos era muy favorable para reducir precios, pero advirtió al mismo tiempo que con la eliminación de los aranceles será muy difícil que se pueda seguir produciendo celulares en la Argentina. En sus palabras, el costo argentino es muy alto para competir en igualdad de condiciones y hay que entender las consecuencias. ¿Se habrá referido a despidos inminentes en Newsan? Nuevamente, en las palabras de Gali, Tierra del Fuego depende mucho de las electrónicas y hay que ver qué pasa con esa gente. Las acciones de Mirgor cayeron 3% después del anuncio y la empresa expresó su propia preocupación por las consecuencias sociales y laborales, aunque destacó al mismo tiempo que su estrategia de diversificación la hizo menos dependiente de Tierra del Fuego en la última década. Donde sí quedó todo igual fue en materia de notebooks, donde por el momento seguirá vigente el arancel del 16%. Ese impuesto había sido eliminado completamente en 2017 por el gobierno de Macri, pero fue reimpuesto por el de Alberto Fernández. 3. Vaca Muerta sigue atrayendo grandes inversiones, aunque con resultados que no siempre son del todo lineales. Por un lado, este martes se cumplió un año desde que Geopark comunicó la
compra de activos en los bloques neuquinos Mata-Mora Norte y Sur por $324 millones, operación que sigue en vilo por la falta de autorización del gobierno de la provincia. La petrolera de capitales canadienses había comprometido $1.000 millones hasta el 2028 después de quedarse con los activos de la empresa Phoenix, pero Andrés Ocampo, CEO saliente, confirmó que después del 13 de mayo las partes tienen derecho a retirarse de la transacción. GeoPark ya efectuó 2 pagos anticipados por $54 millones que serían reembolsados si la transacción no se concreta. ¿Qué estará pasando entonces con esa aprobación por parte del gobierno de Rolando Figueroa en Neuquén? Por el momento no lo sabemos. En contraste, Pampa Energía anunció ayer una inversión récord de $1.600 millones en los próximos 2 años para desarrollar el bloque Rincón de Aranda en Vaca Muerta. Según afirmó su CEO Gustavo Mariani, es la mayor inversión en un solo proyecto en la historia de Pampa. La energética argentina aspira a producir 20.000 barriles de petróleo diarios hacia finales de año y alcanzar los 45.000 diarios para el 2027. Si miramos solamente el primer trimestre de este año, Pampa invirtió $147 millones, destinando el 78% al bloque petrolero. Y sobre los costos, Horacio Turri, vicepresidente ejecutivo, informó ayer en la llamada con inversores que han reducido el costo de extracción a $8 por barril desde los 23 a $24 promedio. Y con respecto a la rentabilidad de la empresa en medio de la incertidumbre sobre el precio del crudo, Mariani aseguró además que el break-even de la empresa puede ser incluso inferior a los $40 el barril. Pampa superó las expectativas del mercado con una ganancia neta de $154 millones en el primer trimestre y sus acciones treparon ayer 3%, aunque acumulan una caída del 10,3% en lo que va del año. GeoPark por su parte subió 4,3% ayer en medio de la recuperación del precio del crudo, pero sigue 30% abajo en lo que va del año. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 2,5% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,6% para Denor y ninguna caída. Los bonos ley Nueva York cerraron mixtos pero muy cerca del 0%, el dólar blue quedó en 1.160 pesos, el MEP en 1.141 y el contado con liqui en 1.138 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.150 y el mayorista en 1.125 pesos. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista hoy con Juan Martín Jansón, director de Conosur Investments. Juan, primero quería preguntarte qué estás viendo en relación al riesgo país. ¿Volvió a ser un lagging indicator, como decía Caputo? ¿Los bonos ya deberían valer más? Antes de anunciar la salida del cepo, los bonos que aflojaron y de hecho venían en rojo en el año, llegaron a estar, no sé si no recuerdo, G30 llegó a estar en $73 y después tuviste una remontada con una caída, después con tema tarifas y Trump y China y no sé cuántos impuestos voy a poner. Sin embargo, después de eso es como que Argentina entró a inflar en línea con el resto de países emergentes y la región. Sin embargo, en esta última semana como que medio se frenó todo eso. Si bien los bonos han subido y tuviste el week to date de la semana pasada, ha sido muy bueno. Yo creo que hay un mensaje dando vuelta que es que no termino de convencer al resto de los inversores o al resto de los participantes. No sé si viene de la mano con esta trayectoria morigerada del descenso de la inflación que venía de muy fuerte y comprimiste mucho. Vas a estar seguramente, mañana sale el dato, realmente en zona de 2.5. O parte del plan macro que todavía no termina de convencer a todo el mundo. Por algo los bonos hoy están rindiendo 10 puntos y no estás en algún lugar más cercano a 8, a 7 a 8, que es lo que te permitiría, volver un poco a los mercados del mundo, ¿no? A mi criterio, es decir, la gran pregunta es ¿por qué nos valen más? Yo creo que ahí hay que dar vuelta a la pregunta y es ¿qué no estamos viendo que hacen que no valgan más? Porque hay claramente un fundamento el por qué un G30 no vale 82, 83, 85 contra los 78 que vale hoy en día, ¿no? Y Juan, se viene diciendo que los flujos extranjeros vienen siendo mínimos hasta ahora. ¿El principal driver ahí crees que van a ser las elecciones? Muchos habían apuntado al cepo, pero no cambió mucho después de la salida. Respecto al flujo de afuera, ha disminuido, la verdad que no sé si una locura, pero hay claramente una disminución. Sobre todo hemos notado que muchas contrapartes y bancos americanas han como cortado un poco el flujo.
no sé si por la volatilidad, si porque viene de la mano esto que comentamos recién de que hay algo que no termina de convencer a cómo se están manejando. Sí, algo que nos apareció en estos últimos días, te diría más bien este último mes, en lo que vamos de mayo, hay mucho hedge fund dando vuelta, que ha empezado a aparecer mucho fondo asiático que le empieza a interesar. De hecho, la parte cómica de esto es la diferencia horaria con la que te tenés que manejar por naturales condiciones. Yo te diría que a lo mejor ha habido real money, quizás se ha corrido un poco de la escena y han aparecido un poco más hedge funds, que es un perfil de inversor distinto, un poco más oportunista. No sé si precisamente hacer bonos locales. Yo creo que han aparecido en torno con la trayectoria, la posibilidad de debilidad del dólar, han aparecido participantes buscando asentarse en otras monedas. De hecho, no son pocos los participantes existentes que han preguntado no solo por Argentina, sino por otras monedas latinoamericanas. Entonces, creo que lo que ha cambiado es el apetito de riesgo, o más bien quienes están dispuestos al riesgo latino o más bien argentino, y que en este caso creo que son más oportunistas que quizás real money, que ya hicieron una buena diferencia. No creo que se hayan ido, pero quizás que no están tan cómodos pagando en estos niveles. Yo te diría que no sé si has cambiado o se ha disminuido la participación de afuera, sí, quizás que ha rotado el tipo de inversor. La verdad que el driver es difícil de estimar. Tema de elecciones, no sé si es tan determinante porque son medio legislativas, hay que ver un poco qué pasa en Cava este mismo fin de semana y se empieza a hacer algo de ruido, empieza a mostrar algo en línea para las elecciones de octubre, pero no es algo, viste, que se ponga mucho en discusión. Sí, la cuestión macro, acumulación de reserva y manejo, viste, de tipo de cambio. Yo creo que el anuncio, la salida parcial del cepo ha ayudado, pero me da la sensación como que se queda un poco corto, ¿no? Porque para el universo corporativo institucional el cepo sigue igual, sigue la 7340, sigue el parking, sigue, viste, las restricciones cruzadas, con un poquito menos, digamos, de cafeína. Lo cierto es que yo creo que la sensación de mercado en ese sentido es que faltó un poco más de chimichurri, ¿no? Respecto a las medidas tomadas. Y Juan, ¿qué te gusta hoy del equity argentino? Equity, la verdad que Argentina, bueno, se han abaratado los papeles si uno mira respecto a enero. Un normal que estaba en 2.400 puntos, pero la verdad que hemos vuelto a una media mucho más sana. A nosotros nos parece y creemos que hacia adelante, en la medida de que sigan morigerando trabas y aparezcan oportunidades tanto de producción como de actividad en general, hay claramente dos sectores que tienen una potencial muy importante, que en primer lugar es energía, así que cómo viene siendo el desarrollo de la capacidad instalada y de los resultados de las empresas que han pasado por diferentes estadios de mercado y de macroeconomía. Yo creo que en el equity argentino, sobre todo en la parte energética, sacando algunos casos recientes que han tenido problemas de crédito, pero empresas de primera línea proponen un lindo upside, cierto sentido, en todo lo que se puede llegar a ganar para adelante. Hay que entender que hacia 2030 probablemente, con algo de viento y cola, el compendio de oil and gas es bastante, puede ser muy representativo casi de nivel del agro. Es una mirada bastante optimista, sin embargo tampoco es irreal. Y por otro lado, si créditos y la actividad se mueve, y distintamente de la parte de energía, que ojalá que acompañe, también se va a necesitar, bueno, los servicios financieros y bancarios con bastante más intensidad de lo que se venía haciendo, ¿no? Es decir, se aparece el crédito, se aparecen los préstamos, se aparecen las prefinanciaciones, se aparecen los leasing. Bueno, todo lo que respecta a bancos en general, tienen también la potencialidad de crecer fuerte siempre que haya un negocio genuino, que no sea el de, tomo guita, me fondeo barato y le presto al Estado, algo que claramente va a ir desapareciendo, o al menos pareciera ir desapareciendo, y empiecen a aparecer el negocio real de banco. Yo creo que ahí los que se logren posicionar, parte de la banca comercial, parte de la banca retail, van a tener espacio, y ahí creo que también hay otro gran lugar. Entonces yo diría banco y energía, quizás, viste, más industrial, más agro, otros sectores pueden estar un poco más complicados, pero esos serían mis dos top picks, más sector que algún papel en particular, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Martín, por tu tiempo. Seguimos en contacto. La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Vladimir Berning en el Congreso de IAEF. Levantar el cepo equivale a levantar una barrera al ingreso de capitales. La caída del riesgo país es una cuestión de tiempo. ¿Cómo crees que cerrará el año el riesgo país? Déjamelo saber en la encuesta de hoy. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.